los principales códices del monasterio de San Millán estaban en La Rioja en 1851 y que cuando salen es en el año 1851 y que lo hacen sin conocimiento de la autoridad civil competente, que entonces, en virtud del Real Decreto de 1847, ya es el gobernador civil de la provincia de Logroño. Logroño ya es una provincia constituida a nivel de división jurídico-administrativa de España, cuenta con una autoridad política competente en todas las materias, que es el gobernador civil, y salen sin su conocimiento. Primer punto importante. En segundo lugar, se habla siempre de la legalidad que le dan los decretos desamortizadores del año 36, que efectivamente recoge que este tipo de documentos incautados, frutos de las desamortizaciones y de la exclaustración de órdenes religiosas, como sucede en el monasterio de Ayuso, se hace estos decretos que lo que dicen es que los bienes deben ir a las bibliotecas provinciales, a los museos, a las academias, por lo tanto puede ir a la academia, pero también a las bibliotecas provinciales. Y hay una biblioteca provincial en Logroño, y la tenemos aquí muy cerca, lo que hoy es el Instituto de Sagasta, donde se recogieron muchos de los bienes documentales y de mucha naturaleza. Bien, pues luego el profesor García Turzá leerá con detalle y dará los documentos, pero simplemente un documento de una carta que escribe Pascual Gallangos, que es la persona comisionada por la propia Real Academia de la Historia para un viaje literario, un viaje por las provincias de España para identificar documentos de valor histórico, escribe en enero de 1851, entonces ya desde Briviesca, al entonces director de la Real Academia de la Historia, señor Luis López Ballesteros, donde le dice, lo cito sin la literalidad que luego dará el profesor García Turzá, que habla obviamente con el gobernador civil, por lo tanto es consciente de que es el gobernador civil la persona con la que tiene que hablar, que si queda algún documento por San Millán o por Santa María Real de Nájera, qué documentos hay, y desde luego ya le advierte el gobernador civil que de encontrarse algo en San Millán de la Cogolla habría que dar cuenta y hablar con la persona competente, que es nada menos que el obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada, ya que para esas fechas el monasterio de San Millán pertenece al obispado y por lo tanto es el titular legítimo de los bienes que allí se encuentren. El obispo, a la sazón, don Miguel José Irigoyen, por lo tanto, no fue nunca notificado ni informado de este particular. En segundo lugar, Pascual Gallangos, cuando dice que llega a San Millán y encuentra estos códices, lo que dice en carta, y esto es muy importante para los historiadores, a veces la carta, las correspondencias privadas, es donde se cuentan las cosas que no aparecen en los documentos públicos, por eso los historiadores lo usamos como una fuente fundamental para el conocimiento y reconstrucción de la historia. Lo que dice es que, además, los códices no los va a remitir a Logroño, ni va a hablar con el gobernador civil de la provincia, en primer lugar porque dice, son muy importantes, son muy valiosos, como para que vayan a Logroño. Dice, si hubieran sido de importancia menor, los remitiríamos por el conducto de Logroño, pero como son muy valiosos y no vaya a ser que caigan en manos del gobernador civil, los llevamos por otra vía, de Burgos, en un carro, por lo tanto, segunda ilegalidad, sin el conocimiento de la autoridad civil competente. Y además las cartas de Gallangos lo que demuestran es que lo hace de una manera consciente. Sabe que está por medio del propietario, que es el obispo, sabe que debe hablar con el gobernador civil, pero precisamente para que no tengan conocimiento y pueda sacarlos a Madrid conscientemente, deliberadamente, omitiendo a la autoridad, por lo tanto sin legitimidad ni legalidad ninguna, lo remite a Madrid. Tercera cuestión importante de este circuito es que Pascual Gallangos constata que cuando llega a San Millán de la Cogolla se encuentran tapiados en una sala contigua a la biblioteca 64 códices antiguos de enorme valor. ¿Qué demuestra? Pues de nuevo, que los códices se encontraban en San Millán de la Cogolla, que estaban perfectamente custodiados en el monasterio, y es más, que el acto de tapiarlos de manera separada, contigua a la biblioteca, demuestra el conocimiento del valor intrínseco de esos códices que se quisieron preservar en San Millán. Lo que hace Pascual Gallangos es destapiarlos, montarlos en un carro, insisto, y sacarlos de manera ilícita, ilegal y de manera consciente de La Rioja. Finalmente, un último detalle antes de dar paso al profesor García Turzá, es que de esos códices, por la serie de inventarios que recopila y estudia y analiza en este libro el profesor García Turzá, sabemos perfectamente que están algunos de esos códices más valiosos que hoy están en la academia. En concreto, el códice 60. Tienen en el libro, y luego
lo mencionará Javier, en el documento 38 del anexo 5, como entre los libros antiguos de un inventario fechado en 1837 en San Millán, por lo tanto después del 21, en el 37, se hace una relación de los libros viejos que se encuentran y por tanto son propiedad del archivo de San Millán de la Cogolla. Otro, tratados místicos, el martirio de los santos Cosme y Damián y la Iglesia. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el Códice 60 estaba en San Millán de la Cogolla, estaba custodiado en el año 51 y sale de manera ilícita. Yo creo que esta es evidencia histórica suficiente para que todas las instituciones también, reconsideremos la llegada o el tránsito, el recorrido histórico de las glosas desde San Millán, donde habían sido custodiadas durante siglos perfectamente, y su llegada de esta manera tan irregular a la Real Academia de la Historia de Madrid. Han salido de manera ilegal. Ilegal, como se ha dicho claro, porque ha habido desconocimiento del propietario, que es el obispado, no obispo, sino el obispado de Calahorra y la Calzada, y de manera ilegal porque la autoridad política, el gobernador civil, no ha tenido ningún conocimiento. Es más, hoy diríamos que con nocturnidad y alevosía se ha hecho consciente, como muestra el propio Gallangos en su carta, de que si va por esos cauces legales a los que obliga cualquier movimiento de los documentos que pertenecen a San Millán de la Cogolla, tendría que hablar con las autoridades competentes, y ante el temor de que ellos puedan decir, elude, y además dice, bajo mi responsabilidad me revisto de la autoridad. Y dices, no, hombre, cuando se ha visto que uno se autorreviste. Y por lo tanto, creo que este punto sí es crucial, ya que tanto las negativas de las últimas 5 décadas por parte de la Academia ante el gobierno de La Rioja y los riojanos como institución se han amparado y han esgrimido la legalidad y la legitimidad, porque el 21 salen con la autoridad del jefe político. Si el jefe político del 21 de la provincia de Burgos era quien daba legitimidad y legalidad al acto, el eludir el conocimiento del gobernador civil en 1851 lo hace ilegítimo e ilegal por los mismos fundamentos documentales históricos. Y por lo tanto, eso creo que es una novedad fundamental que cambia todo, incluso la legitimidad y los derechos legales de los riojanos a disfrutar de ese patrimonio. En estas 5 décadas se han hecho mucho ruido y muchos argumentos, y uno podría ser como presidente y decir, es que es un derecho, es una justicia. Otra cuestión es lo que se hace hoy, que es absolutamente novedoso e inédito. Se viene con un estudio historiográfico, científico, con evidencia documental, a decir, estos documentos fueron ilegalmente sacados de La Rioja y custodiados. Nuestra ley lo exige para todos los bienes de interés cultural que están en La Rioja, aunque sean incluso de propiedad de un individuo, privada, que tiene al menos una vez al año, abrirlo para ser disfrutado y contemplado. Eso es intrínseco a la Ley de Patrimonio Histórico Español, y por tanto aquí hay muchas cuestiones. Lo que queremos es verlo, disfrutarlo y que esté en esa exposición. Es todo lo que hemos pedido. Creo que ahora nos asisten más razones que nunca, y yo creo que en el siglo XXI, ante estas evidencias, ya no hay institución que pueda estar cerrada a todos estos criterios. En todo caso, se esperan que se pongan criterios con transparencia, conocimiento de otros razonables que podamos discutir.